El Independiente Podcast. 11 de febrero de 1955. El invierno estaba en pleno y Pierre Lefaucheux conducía su Frégate, una berlina producida por Renault, la empresa de la cual era presidente. A último minuto se había decidido ir en auto en lugar de tomar el tren desde París, para llegar con tiempo al hogar de los estudiantes católicos de Estrasburgo, donde daría una conferencia sobre la salud de la marca. Había dejado su maletín en el asiento trasero del automóvil. Era un día gris y la carretera tenía hielo. Cerca del poblado de Saint-Dizier decidió hacer caso a una señal de desvío. Frenó, giró de improviso y perdió el control del coche, que terminó volcado sobre el campo. Según el dictamen forense, el maletín salió despedido y golpeó a Lefaucheux en el cuello, matándolo instantáneamente. Tras su muerte, Pierre Dreyfus asumió la dirección de Renault en 1955, abriendo las puertas a la creación del R4, el objeto de este episodio. Soy Iván Mantilla, y sin más preámbulos les doy la bienvenida a Objetos Vivos, su historia y otros datos que nadie pidió. Historias de objetos que no volvieron, cosas que guardamos, otras se perdieron. El reloj digital, calcomanías y amuletos glow in the dark, estrellas ninjas y el robot espacial. Del cassette al CD, objetos vivos que son parte de ti. Ha finalizado la Segunda Guerra Mundial y Francia lucha por recuperar su devastada economía de los años de ocupación alemana. La industria automotriz tenía el gran desafío de reinventarse y en medio de este contexto tan complejo, la empresa Renault había sido nacionalizada por el gobierno. Los ejecutivos de la empresa buscaban la fórmula para producir vehículos asequibles para la población que, ciertamente, estaba comenzando a recuperar su poder adquisitivo. El modelo 4CB, lanzado en 1947, fue la respuesta que, en principio, les dio el oxígeno financiero que necesitaban. Se trataba de un sedán pequeño, con motor trasero, que se convirtió en el primer automóvil francés que superó el 1.000.000 de unidades vendidas. La era del 4CB había llegado a su fin, pues en los últimos años de la década del 50 estaba perdiendo la batalla frente a la aguerrida competencia que Citroën había impuesto con el 2CB, un vehículo considerado como el popular por excelencia del país galo. Esto significaba que Renault debía reinventarse de forma obligada. Llegó 1956, el mismo año en que Elvis Presley decidió lanzar Hound Dog, la canción grabada originalmente por Big Mama Thornton en 1953. El sencillo, que incluyó Don't Be Cruel, es el único cuyos dos tracks han alcanzado el número 1 en las listas de los Estados Unidos. Mientras tanto, Pierre Dreyfus, el presidente de la compañía, lanzó el que sería tal vez uno de los más audaces proyectos en la industria automotriz francesa, con la simple y a la vez ambiciosa visión de crear un coche tan accesible y versátil como los pantalones de mezclilla, es decir, que cualquier persona lo pudiera tener sin importar su nivel socioeconómico ni ocupación. Le pidió a su equipo de ingenieros y diseñadores un modelo que debía ser un coche para el campo, la ciudad, la familia y las mujeres. Entonces nació el proyecto Blue Jeans. El desarrollo del proyecto duró 5 años, durante los cuales el equipo de ingeniería tuvo, entre otros retos, el de la motorización, pues Volkswagen venía expandiendo su presencia en Europa y Norteamérica, principalmente con el Beetle, bajo el eslogan Think Small. So this year, just about everyone will be telling you about this great new idea, to think small. It is a great idea. Y es que el pequeño escarabajo, esa tremenda máquina con motor refrigerado por aire, se había vuelto el dilema principal para Renault, que por supuesto llegó a considerar usar un motor tipo Boxer para el R4. Sin embargo,
Al final optaron por el 4CV de 4 cilindros refrigerado por agua, con ajustes en su cilindrada para adaptar el vehículo a los diferentes niveles de equipamiento previstos por la compañía. Esto comprendió además una solución técnica considerada como revolucionaria para la época, pues la adopción de la tracción delantera era prácticamente nueva para los fabricantes generalistas europeos. El equipo puso el motor longitudinalmente, detrás del eje delantero, y la caja de cambios delante de este para maximizar el espacio interior disponible. La suspensión también fue muy importante, con barras de torsión independientes en las 4 ruedas y un recorrido largo que le permitía absorber los peores baches en las carreteras rurales francesas sin sacrificar la comodidad. Se trataba de un sistema que no requería mantenimiento regular y eso le confirió una ventaja competitiva sin precedentes. Los ingenieros a cargo del proyecto recorrieron exactamente 2.901.253 kilómetros. Transitaron las accidentadas carreteras de Cerdeña para afinar la suspensión. Enviaron prototipos a Minnesota para hacer pruebas de frío extremo y sometieron varios vehículos a las difíciles condiciones del desierto del Sahara para, literalmente, torturar el sistema de refrigeración. Además, Renault llegó a estudiar seriamente la posibilidad de que el público adquiriera distintas carrocerías para cambiarlas a su antojo. Es decir, las y los clientes podrían configurar sus R4 como furgonetas de 2 plazas o transformarlos en vehículos familiares, una idea que finalmente fue descartada. Ahora nos vamos a 1961. Ese año, el 20 de enero, John F. Kennedy tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. 10 días después, Kennedy anunciaría ante el Congreso en Washington su plan contra Cuba. El 12 de marzo, los Beatles lanzaron su histórica presentación en el Cavern Club de Liverpool. Un mes más tarde, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Great success in space when the Russians pushed a man across the threshold. El 17 de abril, 1.400 exiliados cubanos dan inicio a la invasión de Bahía Cochinos, que después de 3 días termina con la derrota de los expedicionarios. Vestidos con el uniforme camuflaje de las Fuerzas Armadas yanquis, patrocinados por los yanquis y casi yanquis ellos mismos, los exmilitares batistianos, los herederos de los millonarios terratenientes y politiqueros corrompidos, los mercenarios, no tienen moral para resistir el empuje del pueblo. El 20 de junio y el 26 de agosto de 1961, después de 5 años de desarrollo, el Renault 4 fue presentado ante la prensa francesa en La Camarga, al sur del país, una región pantanosa y accidentada perfecta para demostrar sus capacidades todoterreno. Luego, durante el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt, el público tuvo la oportunidad de conocer sus bondades, y el 6 de octubre fue presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de París. Adicionalmente, la marca puso a disposición de los parisinos 200 unidades para que lo probaran en las calles durante la operación llamada Tome el Volante, que fue un éxito rotundo. Cerca de 60.000 personas se turnaron al volante para conocer el nuevo coche. Su debut incluyó la presentación de 4 variantes. El Renault 3, equipado con un motor de 603 centímetros cúbicos y 22,1 caballos de fuerza, concebido para competir en precio directamente con el Citroën 2CV. Sin embargo, su producción cesó un año después, con únicamente 2.500 unidades fabricadas. También presentaron el Renault 4, su modelo principal, con motor de 747 centímetros cúbicos y 26,1 caballos de fuerza. El Renault 4L, con 6 ventanillas laterales y un interior más equipado,
se convertiría en la denominación genérica de toda la familia. Además, introdujeron la versión de furgoneta de reparto que amplió su alcance comercial. Durante sus más de 30 años de producción recibió múltiples actualizaciones sin alterar su esencia. En 1967 una parrilla más ancha, motor mejorado y una caja de cambios de 4 velocidades. En 1970 los cinturones de seguridad delanteros fueron integrados a la producción de serie. En 1971 ya contaba con un motor más grande, de 782 centímetros cúbicos. En 1978 llegó la versión GTL con un motor de 1108 centímetros cúbicos. Después, en el 81, pensando en la edad del modelo, insertaron la versión Jogging y a finales de la década el Campus. Claro, vale la pena destacar sus versiones limitadas como la Parisien de 1963 con diseño escocés en la pintura exterior y acabados de mayor calidad en la tapicería. La Safari del 75 y la Plein Air del 68 que no tenía techo ni puertas. El ejército francés contó con una versión con tracción en las 4 ruedas e incluso este modelo logró el segundo lugar en el Rally París-Dakar de 1979, por detrás de un Range Rover. Su producción finalizó con un total de 8.135.424 unidades, lo que le otorga un tercer puesto entre los automóviles más fabricados de la historia, por detrás del Volkswagen Beetle y el modelo T de Ford. La Renault vi presenta la nuova Renault 4. Fue ensamblado en casi una treintena de países y tanto en Europa como en América Latina, destacándose la operación de Italia, Colombia, Argentina, España, México, Chile y Uruguay. Usted puede tener un Renault 4L esta primavera. En Argentina fue ensamblado por Industrias Kaiser Argentina, ICA, una empresa ubicada en Santa Isabel, en la provincia de Córdoba, que fue adquirida por Renault en 1967 y hoy ya no existe. Colombia es tal vez el caso más emblemático de Renault en América Latina. Su historia en este país está ligada a la Sociedad de Fabricación de Automotores Sofasa, una empresa fundada en 1969 y que contaba con capital mixto. 50% perteneciente a Renault y el 50% restante al Instituto de Fomento Industrial, una entidad estatal que se encargaba de promover la industrialización nacional. El color de la primera unidad de este modelo fue llamado Azul Pastrana, en honor al presidente Misael Pastrana Borrero, que había inaugurado las instalaciones de la planta ubicada en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia. Era 1970 y la empresa lo rifó entre sus primeros clientes. Su precio era de 51.600 pesos que, teniendo en cuenta la inflación del país, hoy ascenderían a 66.276.588 pesos. Su primer comprador fue Darío Mesa Upegui, un médico traumatólogo en Medellín. El Renault 4 se convirtió en el carro más vendido de Colombia, donde fueron desarrolladas versiones que no existían en otras partes del mundo, como la Master de 1022 centímetros cúbicos y la Líder de 1300 centímetros cúbicos. En 1989 fue lanzada la versión Brisa, sin puertas, inspirada en el Plein Air francés, y la Jogging, más deportiva, con accesorios en color rojo. Renault 4. El impacto del Renault 4 en Colombia es indiscutible. Bautizado como el amigo fiel, se convirtió en una marca muy querida por la gente. Es más, ¿alguien recuerda cómo después de la clasificación de la selección colombiana de fútbol al Mundial Italia 90, después de 28 años de no haber participado en el torneo, Sofasa le regaló un vehículo de estos a cada uno de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico? Su producción en este país llegó hasta 1991, con un total de 97.050 unidades fabricadas. Dicen que el último ejemplar producido aún circula por las calles de Medellín en perfecto estado. Creo que muchas personas en Hispanoamérica tenemos grandes recuerdos de este carro. Yo, por ejemplo, viendo los álbumes familiares, encontré una foto de mi mamá, en blanco y negro, con su Renault 4,
que luego cambió por un Renault 6 azul. Debemos reconocer su impacto en nuestras vidas. Piensen por un instante en el color, la textura, el sonido y los momentos que pasaron en este pequeño y muy versátil vehículo que hoy en día cuenta con una versión eléctrica y totalmente distinta, pero que, según la marca, hace homenaje a su predecesor. Seguramente, de vez en cuando nos seguiremos encontrando con estos maravillosos objetos de 4 ruedas en las calles y campos de los países donde fueron comercializados, mientras el legado de Pierre Dreyfus continúa recorriendo los caminos de la historia. Llegamos al final de otro episodio de Objetos Vivos. Recuerden seguir objetos.vivos en Instagram y compartir nuestros canales de Spotify y YouTube. Compártanos sus anécdotas y esperen nuestra próxima entrega en 8 días. Chao. Objetos vivos que son parte de ti.